Perdón, Flav. Me parece que ahora sí estamos grabando. Sí, estábamos con inconvenientes técnicos. Ahora ya se ve bien el power. Perfecto. Bueno, en esta etapa de la inclusión en sí misma, primero hablamos de un paradigma médico donde se ve a la discapacidad como un problema individual. Acá lo que se busca es corregir o normalizar a los estudiantes, o sea, el problema está completamente en la persona y se enfocan en rehabilitar a las personas para que puedan insertarse en el sistema educativo. Presten atención a estos paradigmas porque después tenemos propuesta una pequeña actividad con múltiples choice. Bueno, el segundo paradigma es el de la integración, donde se permite el acceso de los estudiantes con discapacidad a la escuela, pero con condiciones. O sea, los estudiantes deben adaptarse a este sistema para poder estar dentro de la escuela. Aquí es cuando se da, digamos, un régimen legal al rol de la MAI, que es la maestra de apoyo a la inclusión. Los estudiantes pueden estar solamente si se adaptan a este sistema. Y por último, el paradigma social, que es el que actualmente debemos trabajar, donde el problema está en las barreras, que bueno, después las chicas las van a explicar más de forma más amplia. Aquí las barreras están en el entorno, no en el estudiante, sino que se focaliza la atención en enriquecer este entorno para que todos puedan acceder, o sea, en eliminar las barreras. Se busca transformar la escuela como un entorno de convivencia para todos. Bueno, ahora vamos a proponer unos enunciados en una encuesta para que los vayan resolviendo. Por ahí los enunciados les pueden resultar significativos porque son planteados hasta el día de hoy por algunos docentes más que nada. Me parece que ahí Mica activó la encuesta. Está poniendo la encuesta. Sí, las van a poder visualizar en el chat o en el margen superior a la derecha. Bueno, el primer enunciado propone... ¿Pueden ver todos la encuesta? No, a ver. No, dice Sí, que no. profe, sí se puede. Sí, Parece que profe. algunos sí. Sí, puede ser que el Sí, No sé, dispositivo Fla, si querés móvil que vaya, se complica un puede poco ser. la visualización. Sí, no sé si todos pueden ver que el primer enunciado es el que propone que el alumno puede estar en la escuela común solamente si logra adaptarse. ¿A qué paradigma creen que corresponde este enunciado? inclusión. Integración. Perfecto, integración. Porque hablamos de adaptarse. Patito, manito, patito, manito, patito, manito. Ahí silencié, no hay problema. El segundo enunciado, no sé si pueden ir pasando, ¿cómo la visualizan ustedes desde ahí? Ahí te digo, Fla. Si querés te ayudo y lo leo. Dale. Dice encuesta 2 de 6. Bien. El segundo enunciado hace referencia al alumno presenta dificultades que deben ser tratadas por especialistas. Paradigma Es médico. mostrar- Perfecto, médico. Los especialistas deben rehabilitar las partes afectadas o las que representan dificultades.
Ese creo que es el más fácil de identificar. Bueno, pasemos al tercer enunciado. Bien, el tercer enunciado afirma, todos los estudiantes aprenden juntos con los apoyos adecuados. El paradigma social. Perfecto, el de la inclusión. Tengan en cuenta que acá los significativos serían los apoyos. ¿Ok? Prosigo con el cuarto enunciado. Hay que trabajar sobre su déficit para que logre integrarse. Este está un poco fácil. Bueno, acá la Integración. palabra clave sería el déficit. Cuando hablamos de déficit, siempre lo propone este término la medicina. Entonces acá sería el paradigma médico. Perfecto. Capaz ahí podemos dar unos segundos antes de la respuesta Dale, correcta para ver hasta que, también perfecto. cómo se van jugando las estadísticas. El quinto enunciado, las barreras están en el entorno, no en el estudiante. Desde un paradigma médico, de integración o de inclusión. El de inclusión. Perfecto, porque ahí hablamos de entornos y de barreras. Y el último, Y el sexto y último enunciado hace referencia a, se integra siempre que no altere el funcionamiento del aula. este enunciado creo que lo repetimos varios en la escuela. El de integración es ese. Perfecto, es el de integración, porque buscamos que el estudiante se adapte a las condiciones de la institución. Bueno, espero que les haya resultado fácil y les quede claro desde desde qué paradigma nos posicionamos cuando hay veces en la escuela, más que nada, emitimos este tipo de comentarios o sabemos que los profesionales hasta el día de hoy lo emiten. Ojalá podríamos hablar todo de una verdadera inclusión social donde podamos realmente eliminar estas barreras, pero nos cuesta a todos, lo entiendo. Ahora va a seguir, Ahora vamos, sí, con los, para que Mica está ahí manipulando, con los tipos de aprendizaje. Perfecto, ahí está. Bueno, como decía Fla, en este proceso de inclusión educativa es necesario realizar ciertos ajustes orientados a la eliminación de estas barreras. En estos ajustes es que se juega también la responsabilidad social y también ética y profesional de los actores institucionales, ¿no? Sobre todo para aumentar la participación, promover la plena inclusión del alumno y evitar estas situaciones que generan y visibilizan situaciones que por ahí se desdibujan, que creemos que estamos haciendo un proceso de inclusión, pero en realidad confundimos la inclusión con la integración. En este proceso es importante poder reconocer ciertos tipos de aprendizajes, desde un estilo BAC podemos hablar en primer lugar de un aprendizaje visual, que es aquel aprendizaje mediado por los estímulos y por los recursos gráficos que le permiten al alumno poder apropiarse del contenido. Por ejemplo, acá en una situación dentro del aula o dentro de los espacios curriculares de áreas especiales, podemos ver que alumnos, sobre todo con discapacidad o ciertos trastornos, pueden acceder a secuencias numéricas o de bailes a través del recurso visual, desde una simple copia o bien desde un sistema alternativo de comunicación que son los pictogramas. Esto les permite a ellos poder acceder y favorecer al mismo tiempo sus procesos de aprendizaje. En un segundo lugar, tenemos un aprendizaje auditivo, que es aquel que se relaciona específicamente a la escucha
y que tiene que ver directamente con este lenguaje oral y con la explicación que el docente de grado, o con la MAI, o con docentes de áreas especiales realizan directamente al alumno. En tercer lugar, tenemos al de aprendizaje kinestésico, que es aquel que se regula por la conducta y que el alumno necesita poder atravesar este tipo de experiencia y de contenido a través del cuerpo, que justamente en áreas especiales como artística o espacios como folclore es donde más se visualiza este tipo de aprendizaje. Por otro lado, es la otra lámina, Mica, tenemos aprendizajes, no, la anterior, explícitos, es, perfecto, que es la que requiere una mayor atención por parte del alumno y que se sostiene durante el tiempo. En este tipo de aprendizaje el alumno es consciente y sabe que está aprendiendo. Por ejemplo, desde poder verbalizar o llevar a cabo el procedimiento de un ejercicio en cuanto a la sistematización del paso a paso desde una fórmula o la simple realización de un ejercicio matemático. El implícito es un aprendizaje automático. Casi se da de manera inconsciente, en donde el alumno no necesita verbalizarlo todo el tiempo, sino que se enmarca dentro de las normas sociales, o por ejemplo cuando ellos reconocen las normas áulicas y de convivencia dentro del espacio educativo. Por otro lado, también tenemos el aprendizaje memorístico, que es aquel que se da de forma literal. Hay una repetición de la información y de los contenidos que al alumno no le permite poder relacionar muchas veces este tipo de aprendizaje con saberes previos o hacer una internalización con situaciones cotidianas de la vida misma. El aprendizaje significativo es el que sí permite, en contraposición al memorístico, realizar este proceso de sistematización. Permite poder relacionar los conceptos previos con los nuevos y también favorecen a una mayor comprensión. Y por último, el aprendizaje asociativo, que va de la mano con el significativo, es el que permite conectar estos estímulos y generar una red de conocimientos que permiten no solo relacionar los conocimientos previos con los nuevos, sino también poder complejizarlos o ejemplificarlos con diferentes situaciones. De aquí teníamos, Mica, en la otra diapositiva, nos pareció interesante poder incorporar en esta distinción de los tipos de aprendizaje el término propuesto por la autora Rebecca Anijovic sobre las aulas heterogéneas. Estas aulas heterogéneas nos permiten enseñar desde nuestro lugar también como profesionales y como actores institucionales, poder reconocer y albergar los diferentes modos y estilos de aprendizaje en cuanto a los ritmos, a los intereses y a las necesidades particulares de cada alumno. No es un espacio físico en sí, sino es el marco que se da dentro del contexto institucional, que contextualiza al sujeto y al alumno y que tiene en cuenta sus diferentes singularidades. En estas aulas heterogéneas nos parece importante destacar el término de flexibilidad pedagógica, ¿no? Que muchas veces hacemos que el alumno se adecue a nuestra manera, forma o proceso de enseñanza y quitamos el foco de la diversificación que nosotros también podemos realizar en este currículo, ¿no? En esta propuesta, y que esta diversificación se adecue sobre todo al estilo y a los modos de aprendizaje de este alumno. En estas configuraciones que realizamos en el proceso, el propósito general, más allá de la incorporación de los contenidos, es poder favorecer la autonomía y la toma de decisiones, que generalmente cuando hablamos de alumnos o estudiantes con discapacidad, es el principal propósito enmarcado tanto del equipo institucional como del equipo de terapeutas que tenga este alumno. En esta toma de decisiones es importante que nosotros generemos un abanico de posibilidades, que quitemos el foco de la dificultad o de lo que el alumno no puede lograr,
y que sí poder entender que se juegan diversos modos y estilos y poder hacer focos después posteriormente con los recursos de apoyo o gráficos, que ya lo vamos a ir viendo. Después, bueno, tenemos lo que son las VAPs, que son las barreras, que es la otra lámina. Ahí está. Ahora sí. Bueno, las VAPs, pero yo les voy a pedir antes de comenzar que vayan imaginándose ustedes posicionados en su lugar de trabajo, en la institución donde están, no sé, realizando unas prácticas, y quiero que charlemos después un poquito, ¿sí? Las VAPs son las barreras para el aprendizaje y la participación. ¡Ay! Se me salió se salió el power, Mica. Bien. Las barreras, entonces, serían, a grandes rasgos bien definidos, que son obstáculos de distintas índoles que dificultan el aprendizaje, ¿sí? Entre ellas encontramos 5, ¿sí? Hay diferentes autores que podemos encontrar quizás 4, pero están unificadas. No es que alguna no está, simplemente están unificadas, así que entre 4 y 5 encontramos, ¿sí? Pequeña tareita, van ubicándose donde están trabajando, así podemos seguir, ¿sí? Porque después vienen preguntas. Las físicas. Siguiente diapositiva, Mica, por favor. Bien, las barreras físicas y las de infraestructura son las que más comúnmente vemos, porque es la que vamos directamente, ¿sí? Desde que entramos a la institución, si vemos si hay rampa, si tenemos agarre para las escaleras y demás, ¿sí? Como dice ahí, la barrera física y de infraestructura son ausencias de vías de acceso adecuados, señalización, referencias para la orientación, carteles de salida, dónde están ubicado el botiquín, todas esas cuestiones que tienen que estar, muchas veces no están, ¿sí? Eso sí es una barrera. La siguiente son las barreras pedagógicas o didácticas o de metodológicas, también las podemos encontrar con ese nombre, ¿sí? Es la falta de uso de recursos didácticos que tienen a veces los docentes, ¿sí? Contenido poco relacionado con el alumno, ya sea por la edad o por grado o intereses, ¿sí? Muchas veces, y sabemos que los docentes dan los contenidos porque es lo que viene ministerialmente, ¿no? Pero muchas veces en el aula también tenemos que tener en cuenta los intereses de los chicos, porque también es una manera de nosotros crear un vínculo y poder generar en ellos mayor motivación y respuestas para su aprendizaje, digamos, ¿sí? Otra cosa, homogeneización de las actividades y evaluaciones, es dar un tipo de tarea, un tipo de prueba para todos por igual. Ese es el grave error, y evaluarlos de la misma manera, ¿sí? Suele pasar, lo solemos ver. Después, currículo rígido, poco flexible. Volvemos a lo mismo. Doy un solo contenido para todos por igual y no me fijo en el niño en particular y los modos de aprendizaje que tienen los niños, ¿sí? Material de apoyo poco comprensible. Nosotros sabemos que para generar un nuevo tema y dar una nueva técnica o una temática en particular, tenemos que tener en cuenta qué tipo de materiales vamos a poder trabajar, material de apoyo o concretos, para que el niño tenga ese aprendizaje, ¿sí? Que sea significativo. Siempre queremos llegar al aprendizaje significativo, ¿sí? Que es el que ellos van a apropiarse, pero teniendo en cuenta contenidos previos, ¿sí? Exigencias curriculares. Acá, si se dan cuenta, todo lo pedagógico tiene que ver con el currículo mismo, ¿sí? De una cuestión de homogeneización, todo es por igual, ¿sí? Falla la motivación, como yo le decía hace rato. Si muchas veces no tenemos en cuenta los intereses, las edades de los chicos, y se complica un poquitito, ¿sí? Poder dar temática y que los chicos nos respondan de la mejor manera, ¿sí? La otra barrera es las sociales o actitudinales,
Esta la vemos muchísimo. Lamentablemente la vemos mucho, ¿sí? Son actitudes negativas del maestro hacia el alumno, es decir, por ejemplo, no sé, un niño que es problemático, que tiene mala conducta, ¿y qué pasa? Lo etiquetamos. No, él tiene mala conducta y lo dejamos de lado, ¿sí? En vez de indagar la situación particular del niño o por qué está actuando de esa manera, ¿sí? Barreras mentales del alumno hacia el aprendizaje. Sí, hay un bloqueo muchas veces por cuestiones externas o muy personales, donde el niño se tira abajo y dice, yo ya no quiero aprender esto, ¿para qué me sirve? Es lo que suelen decir, ¿esto para qué me sirve? ¿Cuándo lo voy a usar? No, todo lo vamos a usar, ¿sí? Todo en algún momento de la vida lo vamos a utilizar a los contenidos que nos dan. Muy bajas o muy altas expectativas de padres o docentes, ¿sí? Esto se ve en menor medida, pero suele suceder también, ¿sí? Acoso, rechazo, inclusión de los compañeros, el bullying directamente, ¿sí? Estas son las barreras sociales del niño que es diferente, del niño que tiene esa discapacidad y de golpe está hablando solo y los compañeros ya lo empiezan a mirar como un extraño, ¿sí? Ahí comienza la exclusión, lo empiezan a excluir de los grupos de tareas, en los recreos, suele pasar muchísimo. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Ahora, hasta este tipo de, estas 3 barreras que estamos viendo, ¿se van imaginando ustedes cuáles son las que están sucediendo en su lugar de trabajo? ¿O cuáles son las que pueden llegar a ser? Porque por lo general hay una barrera que sí se destaca más que otras, digamos. Sociales, me dice acá Paola Narváez. Sí, lamentablemente suele ser, ¿sí? Miren, marcadas las sociales. Infraestructura, es como les recién les decía, es la directa, la que apenas vemos, apenas entramos. Bien, infraestructuras sociales, miren, van ganando las sociales, ¿no? Y no está bueno, no está bueno. Seguimos con las 2 barreras más. Siguiente. Ceci, ahí solo para acotar en las físicas, que muchas veces además de no contar con esta rampa de ingreso que genera accesibilidad en las personas con movilidad reducida, también lo podemos ver en los baños, ¿no? Sobre Sí, todo no los hay un niños baño, sí, es verdad, no hay un baño, que estén adaptados con las barras de agarre. sí, sí, totalmente, totalmente. Después tenemos las últimas 2 barreras, que es las barreras socioeconómicas o culturales. Se ven un poquito menos, por lo menos acá en Salta Capital, ¿sí? Si nos vamos un poquito más al interior y más a la lejanía, posiblemente sí, ¿sí? Es la falta de recursos en el hogar, barreras idiomáticas o la falta de pertinencia cultural en el currículo, ¿sí? Eso por lo general, por más que sabemos que la escolaridad es obligatoria, es gratuita y demás, en lugares muy remotos suelen no ir, ¿sí? Por eso hoy en día también tenemos un grado de analfabetismo, ¿sí? Deficientes condiciones de vivienda, ¿sí? Eso habla muy exclusivamente de lo económico, lo socioeconómico, ¿sí? Más que nada en los barrios que son de bajos recursos que tenemos, ¿sí? La escasa o nula accesibilidad a la escolaridad, que por más que es obligatoria, no siempre se cumple. Hay mucha deserción escolar hoy en los chicos, en todos los niveles. Antes era mucho más en el secundario que se podía ver, hoy lamentablemente tenemos también en primaria, ¿sí? Y la lejanía a la escuela, ¿sí? Esas noticias que vemos todos los días en el noticiero donde un niño se camina kilómetros, ¿sí? Y no lo naturalicen, no está bueno, pero sí es una barrera, ¿sí? Es una barrera. La siguiente, las organizativas. Está, por lo general, muy internas y lo van a ver ustedes cuando están dentro de la institución. Por fuera
pasa desapercibida. Sí se ven muchas otras, como las de infraestructura y demás, pero esta organizativa es muy, muy interna, ¿sí? Tiene que ver con las normas escolares inflexibles, pero muchas veces dictadas desde la cabeza que tenemos en la institución, ¿sí? Desde el director hacia abajo, ¿sí? La ausencia de organización entre el colectivo docente y el personal especializado, ¿sí? Ahí entramos nosotras, también las psicos o el gabinete que tenga la institución, ¿sí? Falta de coordinación entre docentes y padres de familia, ¿sí? Cuando suceda algo, es llamar a reunión, es empezar a preguntar e indagar qué está sucediendo, ¿sí? Poca organización entre los niveles educativos, ¿sí? Y la ausencia de un plan de mejora. Muchas veces pasamos por alto y decimos, no pasa nada, y seguimos, y el tiempo sigue, pero esas barreras siguen estando y no se cambian, ¿sí? Por eso es bueno, si ustedes las notan, hablen en el momento, indaguen qué está sucediendo, ¿sí? Por más que ustedes sean docentes de áreas especiales, también tienen mucha participación, ¿sí? No solo la docente de grado, no creamos que es así. Sí, tienen mucho más tiempo, sí, pero ustedes también, ¿sí? Y se están formando para ser unos excelentes profesionales, así que hablen a tiempo, ¿sí? De estas dos barreras, ¿sí? Que me quedaban, ¿la conocen? ¿Tienen idea? ¿Les sucede este tipo de barreras organizativas en el lugar donde están trabajando? Mira, socioeconómico me dice Paola, ¿nos podrías comentar un poquito? Bueno, yo voy a partir de una situación particular. Bueno, Me pasó, me pasó que en una de las escuelas que iba, los chicos el día que llueve no van, por una cuestión de que está cerca del cerro, y te estoy hablando de una escuela que está a menos de 30 kilómetros. Entonces, por ahí uno lo percibe como algo natural del entorno educativo, sin reconocerlo como una barrera. claro, claro, es lo que le decía hace rato, se naturaliza eso, se Total. naturaliza de una manera que no está bueno. Pero Así bueno, es. ahí ya entraríamos a hablar a otros temas, ¿no? Más políticos, de nación, qué soluciones dan y Infraestructura. demás, pero sigue siendo una barrera, lamentablemente. Sí, bueno. ¿Alguien quiere hablar o comentarnos alguna experiencia que tuvo o que puedan resaltar algunas de estos tipos de barreras que lo hayan vivenciado o se hayan enterado también por algún colega? Yo tengo una consulta. Sí, Tengo un vecino están ahí. sí, tengo un vecinito que justo nos comentaba que él tiene un pequeño grado de autismo, pero Ujú, todavía no le dan lo que es el certificado de discapacidad bien, y por ende tampoco le ponen una MAI en la escuela. Pero ellos tampoco tienen el sustento económico, perdón, para poder pagar una MAI todavía. ¿Eso entraría dentro de las barreras económicas? en Totalmente. realidad, ay, perdón, Flavia, Perdón, yo me iba a superponer. perdón. Seguí, Vanes, comenta. Que sí, porque bueno, ahí hablamos no solo de la realidad del alumno en tanto la situación familiar y social económica, si bien hoy contamos con servicios de apoyo a la inclusión, con escuelas de educación especial que ponen a disposición profesionales para que puedan ayudar, sabemos que la demanda es tanto que a veces los profesionales no dan abasto. En el mejor de los casos, los padres o la familia pueden gestionar una maestra de apoyo a la inclusión de manera particular, pero sí se tiene en cuenta todo el contexto del alumno, sobre todo cuando no tiene los medios o los recursos necesarios para poder hacerlo. En ese caso, sí se trata desde el equipo institucional, tanto docente de grado como equipo directivo, poder realizar los andamiajes necesarios para que el alumno pueda adquirir una maestra de apoyo
realizar los trámites también, pero bueno, sabemos que la realidad institucional de cada escuela es muy diferente, que muchas veces es necesario la predisposición, sobre todo el vínculo del equipo directivo y la ayuda colaborativa solo, sobre todo entre familia, entre alumno, entre docente de grado y los demás actores. Sí. Y hay una cuestión más a tener en cuenta ahí, Anaí, que si bien para llegar nosotros a obtener el CUD del niño, tenemos que seguir varios pasos, tipo el tema de el neurológico, ¿sí? Nosotros nos valemos muchísimo del certificado neurológico y sabemos que lleva bastante tiempo. Nos vayamos aquí nomás al hospital materno-infantil, los turnos te dan cada mucho tiempo, ¿sí? Y la otra contraparte es que en la institución, si no tiene un CUD o un papel que diga el alumno tiene este tipo de discapacidad, no pueden hacer demasiado, ¿sí? Eso pasa también mucho por el docente, ¿sí? Cómo él va a manejar esa situación. Cuando ya tienen el papel que dice el diagnóstico del niño, ahí ya podemos trabajar de otra manera también y tiene otra visibilidad, ¿sí? Porque ya se puede solicitar la MAI, que esté toda la jornada, dependiendo de la gravedad del grado de discapacidad, todos los días o 2 veces por semana, o 3, eso se va viendo de acuerdo al caso particular de cada niño, ¿sí? Es una cuestión burocrática también la que tenemos que atravesar, ¿sí? Esperemos hayamos respondido tu pregunta, Anaí. Sí, muchísimas gracias. No, por favor. Mónica. Mónica levantó la mano, quería. Sí, Moni. Sí. Hace rato. A ver, ¿me escuchan ahí? Anaí, no sé si, Sí. si lo quieren tomar Bien, como una... buen día. Buen día. Yo quería consultar también, tuve un caso de una alumnita que ella no hablaba en la escuela, pero los familiares decían que en su casa sí hablaba, que hablaba normal. Pero en Un la mutismo escuela selectivo tenía, digamos. Sí, en muchos no casos, hablaba en la justamente. escuela exactamente. Y teníamos problemas con la familia porque no colaboraban en llevarla, digamos, bueno, también estaba en una escuela en un paraje y ellos vivían muy alejados y no la llevaban, digamos, al médico, nada, y no querían aceptar, digamos, que la nena tenía alguna problemática. Bueno, Tuvo toda la primaria, sí, el año pasado salió de séptimo, pero ahora no está haciendo el secundario, no la mandan, la mamá no la quiere mandar. bueno, pasa en muchos casos, es un proceso para los padres aceptar por ahí que puede haber una discapacidad y se da mucho esto. Lo que se debería hacer es que el directivo intervenga mandando un informe al hospital, en este caso sé que se puede mandar al materno infantil y también es una manera de agilizar los trámites. Hay una parte de la responsabilidad civil que toman los directivos, porque también me ha pasado que hay padres con discapacidad, entonces es como el doble de trabajo porque los padres no tienen otros hijos, entonces no perciben que haya un problema y cuando van a la reunión o todo lo demás, por ahí firman cosas y quedan en el aire y el chico va pasando de grado. Y como vos decís, pasa esto, que por ahí llega a determinado nivel donde ya no lo pueden sostener, entonces deciden sacarlo directamente. Pero bueno, para que no pase esto, se suele aclarar que los directivos deben ser los que tomen las cartas en el asunto, digamos, y mandar los informes. Yo sé que se puede mandar y como te digo, tiene más visibilidad y se agiliza el trámite si lo manda desde la escuela. Sí, se lo hizo, por más que no esté judicializado. Claro, se lo hizo al hospital del pueblo, porque a veces el hospital del pueblo va a la escuela, al paraje, a hacer vacunación y eso.
Entonces va el médico y bueno, ahí los revisa todo y los llevan a todos los chicos. Y ahí se habló con el médico, digamos, pero es un médico clínico y dijo que había que hacerle estudios y quedó ahí porque la madre ellos no salen del paraje, no van al pueblo. Claro. Bueno, ahí vemos también que particularmente en este caso no hay un conjunto de barreras, no solo desde las organizativas, desde lo social, lo económico, sino también desde lo familiar y lo particular que en este caso la alumna presenta. Pero así como dice Fla, sí está en nosotros, en todos los actores que intervienen en este proceso, sobre todo acompañar las trayectorias escolares de los alumnos, poder tomar cartas y hablar siempre de esto de dejar en claro, ¿no? El tema de la corresponsabilidad entre ambas partes, tanto la madre como tener la obligación, porque sabemos que hoy en día poder estar escolarizado en cualquier nivel inicial, primario o secundario es un derecho del alumno, también tener la obligación desde ese lado y poder sobre todo albergar para que ese derecho sobre todo se cumpla. Claro, sí, porque incluso yo sé que la nena tiene hermanos más grandes y que pasó lo mismo, digamos que al secundario no las mandaron. Claro, puede ser ya un patrón o una conducta o que los padres por una decisión personal decidan que los hijos lleguen a cierto nivel de escolarización, en este caso Claro, sí, eso. que culminen sus trayectorias educativas en este nivel y bueno, no aspirar también a otro, ¿no? Capaz por ahí en este proceso de inclusión no se muestran todas las ofertas educativas, no solo cuando hablamos de un nivel secundario, sino también un proyecto de vida, algo que se pueda realizar en el futuro y que también genere, ¿por qué no?, en el estudiante motivación para poder seguir. Porque sí sabemos que muchas veces las realidades de cada familia es particular, que hay padres que no suelen acompañar este proceso de aprendizaje, pero sí alumnos con mucha disposición, con muchas ganas de seguir y que, bueno, en el mejor de los casos lo pueden complementar. Sí, sí, sí. Por eso hoy en día se habla mucho de las habilidades de la vida diaria, o sea, puede, digamos, realizar tareas como que implican la independencia, como, qué sé yo, vestirse, higienizarse, pero no acceder a una educación no formal. Entonces, lo que se propone acá es una instancia, aunque sea de formación, de educación no formal, un taller que le permita, digamos, a lo largo de su vida desenvolverse y que le dé cierta autonomía. Pero bueno, sabemos que eso es lo ideal. Muchas veces la teoría es muy correcta, es muy buena, pero en la práctica a todos nos cuesta un poco. Gracias, Mónica. Acá Mira, y sigo en lo que dice en el chat. sí, eso mismo te iba a decir. Son varios chats que están hablando sobre la falta de acompañamiento que tienen a veces las MAI en cuanto a los contenidos o poder darle sugerencias en las áreas especiales, ¿sí? Mira, y Griselda dice, perdón, Jessy, ¿querés que te lo lea? Acá lo estoy viendo, Griselda Morado, ¿verdad? Barrera organizativa. Sí. Me tocó perseguir al integrador de mi estudiante todo un año para que me haga la adaptación de correspondiente, las cuales nunca hizo. Griselda, ¿vos sos docente de grado? ¿Qué tal? Buen día. No, Hola, soy tía. profesora en la parte secundaria. Uh-huh. Y sí, me tocó todo un año perseguir al integrador, no solamente por teléfono, sino desde comunicándome con mis superiores para que den informen del tema al tutor del alumno y puedan hablar con él, en lo cual nunca me hizo las adaptaciones o aparecía para decirme qué necesitaba cuando yo le había llenado su WhatsApp de cosas, desde actividades, cartillas para leer. Nunca me pasó nada y una vuelta me cayó la madre de este alumno a reclamarme de que su hijo no iba para aprender, que no quería que sea un depósito de conocimiento, sino su hijo iba para hacer sociales nada más.
entonces que deje de exigir o pedir cosas que no iban. Entonces me quedé muy, eso yo lo comuniqué a mis superiores, a los directivos, porque yo era un chico que, a ver, tenía problemas de motricidad y tenía parálisis en la mitad del rostro, pero cognitivamente respondía como una persona normal, por así decirlo, respondía bastante bien y me sabe en realidad relacionar los contenidos con contenidos del año anterior, con situaciones de la realidad, muy inteligente, y es una persona que puede el día de mañana, desde mi entendimiento, o sea, poder hacer una carrera pero universitaria, pero bueno, no tuve esa validación por parte de sus tutores o el acompañamiento del MAI en su momento. Claro, no, la verdad que es una lástima ese caso particular, ¿no? Porque pudiendo el alumno lograr muchas cosas de una cuestión externa, está como bloqueado, ¿no? Lamentablemente no está bueno. Ahora, lo que No, sí y quería aparte, aclarar un poquito es que tengamos en cuenta que las MAI, dependiendo del caso, si es que van todos los días o 2 veces o 3 a la semana, por lo general suelen ir en los días que tienen materias específicas como lengua y matemática, que ahí justo estoy leyendo también, y a veces no están en las horas artísticas o especiales por una cuestión, yo creo que de contenido. ¿Por qué? Nosotros al momento de evaluar, digamos, entre comillas, las que más pesan son estas materias, lengua y matemáticas. Y se cree que las materias especiales son un poco más libres para poder colocar algunas notas. Por ejemplo, en lengua, yo necesito que el alumno de tal grado aprenda a escribir, pueda hacer esto, pueda hacer lo otro, por decreto, ¿sí? Las materias especiales, por lo general, no. ¿Sí? Por eso es que sucede esto que ustedes me están comentando ahora, que muchas veces no responden a sus preguntas y demás. A ver, hay casos y casos, hay MAI y MAI, hay psicos y psicos, la verdad que no está nada bueno que sucedan estas situaciones, porque tendríamos que estar, las que trabajan en inclusión, en la integridad completa del niño, no solo en lengua y matemática, sino en general, en lo que implica diariamente la asistencia del niño dentro de la escuela, digamos. Así que bueno, pero voy a hacer una aclaración respondiendo también a tu comentario. Ya en un rato vamos a ver el tema del PPI. En este caso que vos decís, bueno, el PPI es un documento que se construye entre todos. Entonces vos podrías como pedir que se ponga que a tu criterio, digamos, la MAI y la familia también son una barrera para el chico, porque impiden que él pueda desenvolverse al 100%. Y como docente sos partícipe de este PPI. Hay veces está escondido en el legajo y nunca se participa, pero bueno, estaría bueno que lo expongas, o también exponerlo mediante una nota en el libro de actas, pidiendo una reunión formal con la presencia del directivo y del equipo, si además, qué sé yo, no puede la MAI en tu caso, probablemente él tenga en contraturno terapias con psicóloga, con psicopedagoga, entonces se pide una reunión en equipo y se plantean estas cuestiones. Sí, en este caso hice todo eso, que esto fue algo que me sucedió el año pasado. Lo hice, y creo que al último, creo que por eso fue la madre, porque debo ser una docente que debe haber estado muy detrás del chico, y su integrador, yo estaba de lunes a viernes, no lo vi nunca el integrador en esos días, y aparecía días puntuales y me daba mucha bronca porque aparecía, y perdón, pero aparecía para vender ropa, bombacha. Ahí estaban en la sala de profesores o en las preceptorías, todos comprando, y yo era, che, pedí un PPI, pedí adaptaciones, y no aparece, y me aparece con estas cosas para venderme, y nada, estaba muy indignada por la situación porque tampoco recibía un apoyo al 100% por parte de los directivos en su momento. ¿Es de nivel secundario o primario? Es secundario, es nivel secundario, así que bueno, tuve que recurrir a
amigas que son integradoras y demás para que ellas me ayuden a poder hacer las adaptaciones correspondientes para este alumno, porque fue con el único de los alumnos que tengo con inclusión con el que tuve estos inconvenientes, porque tengo alumnos con Asperger, con síndrome de Down, con retraso mental leve, que si bien sus integradores no están todos los días o no están, pero yo tuve una comunicación constante con ellos, que me pasan las adaptaciones en tiempos y forma, los PPI se trabajan en conjunto al momento de evaluar, de todo. Fue el único caso en el que yo tuve que andar lidiando y renegando, por así decirlo, porque era frustrante ver que uno trata de poner todo lo mejor para el crecimiento de esta persona y del otro lado, tanto desde la parte de su integrador y la familia, no había mucha respuesta y que me digan que iba solo por lo social me era muy indignante. Bueno, No, y primero también escuchándote desde el equipo directivo, ¿no? Es como que no hubo un un acompañamiento, no acompañamiento. hubo un trabajo articulado entre todas las partes, así que me imagino que debe haber sido un dolor de cabeza en su momento. Sí, fue un dolor de cabeza. Yo por ahí trabajaba mucho en conjunto con su acompañante. Es un chico que tiene su acompañante constantemente, que está de lunes a viernes, entonces yo trabajaba con ella, le pedía cosas, ella me ayudaba para ir para traer materiales o cosas así. Yo soy del área de la artística. Entonces, por ahí en la parte de la motricidad a él se le dificultaba, yo buscaba la otra parte en la que él sí respondía bien. Entonces, bueno, ella me colaboraba, me ayudaba, pero bueno, era trabajar con su acompañante que no le correspondía, pero bueno, estuve por ese lado, sí, un acompañamiento desde ahí, pero fue sí un dolor de cabeza todo el año. Sí, totalmente. De hecho, en la ley de los acompañantes terapéuticos está puesto que ellos solamente están para medicar o si el chico tiene que ir al baño, no es su rol. Pasa en muchos casos que los acompañantes por ahí acompañan más que los propios maestros de acompañamiento, porque también están en una carga horaria tienen una carga horaria mucho más pesada que el docente. Sí, pasa de trabajar con acompañantes que son muy buenos, que te colaboran realmente y por ahí terminan realizando el trabajo que tendría que realizar el maestro. Bien, te Aquí, leo otro comentario ahí que sí, pusieron en el chat. En respondiendo lo a organizacional, Abigail sí, nos dice que en ese caso, ¿qué debemos hacer? Si se realiza la adaptación a la actividad, planificación o siguen con lo mismo, ¿sí? Es Realizar la complicado. adaptación es una ley. Si el chico tiene una discapacidad o presenta alguna dificultad, no necesariamente discapacidad, sino dificultad de aprendizaje, merece una adaptación. Sí. Entonces, es como una obligación del docente. Si tiene, bueno, obviamente, si tiene la MAI, es ella la que debe realizar las adaptaciones, pero pasa en muchos casos que la termina realizando el docente. Justamente por esto, para que su trabajo no sea también tan agobiante, porque tienen tanta diversidad dentro del aula que si no se hacen esas adaptaciones que ustedes ya están viendo o que no tienen un diagnóstico definido, lo hacen porque si no es complicado, es muy complicado y es muy pesado. Así que sí se sugiere que la hagan, que sí hagan las adaptaciones. Uy, después acá yo pensé preguntan, que era largo. sí, en algunos casos consultan, ¿la MAI sería una barrera? Sí, sí, lo vemos Totalmente. desde una barrera, desde hasta incluso actitudinal, pedagógica, psicopedagógica, barrera profesional, sí. Y es cuando no se da este compromiso del otro lado de poder garantizar este proceso de inclusión. Claro, y eso se relaciona también con lo que decía Flavia, ¿sí? La psicopedagoga Flavia, de que tanto las MAI como las familias en sí serían a veces una barrera, ¿sí? Desde lo social, lo familiar, y esto tiene que ver con lo que vimos en el encuentro anterior, en torno a la construcción de los vínculos sociopedagógicos, ¿sí? Que se producen dentro de la escuela, ¿sí? Más allá del aula también, todo lo que sea la institución escolar en sí, y cómo la familia muchas veces, al no poder quizás admitir, ¿sí? Las discapacidades, también producen estos espacios o estos desencuentros con la escuela y con las funciones de la escuela, como contaban también las colegas anteriormente,
en lo que son los espacios de educación rural, ¿sí? Se ve mucho también la influencia del contexto social, comunitario, familiar, local, ¿sí? Y la visión o cosmovisión que pueden tener, ¿sí?, las familias en torno a las funciones sociales de la escuela, y también la construcción de la mirada, ¿sí?, que hay sobre la escuela, que muchas veces sabemos que en los contextos alejados, ¿sí?, la escuela cumple una función más allá de lo educativo. Valeria Ríos nos comenta una situación particular que le pasó en el espacio de prácticas. No sé, Vale, si querés activar el micrófono. Hola, profe. ¿Cómo Hola, estás, Vale. Lorena? Sí, lo copié porque no sabía si levantar la manito o no. Nos pasó, bueno, como dice ahí en el mensaje, nosotros teníamos en la escuela, estaba la MAI, que es la que designan por zonas, digamos. Entonces había semanas que la veíamos, semanas que no la veíamos. Y nos pasó una vez de que el profesor comenzó a dar clase teórica y había un chico que él no hacía la tarea solo. O sea, uno tenía que estar copiándole, por ejemplo, le copiabas la fecha y él abajo le tenía que copiar. Le copiabas el tema, él abajo lo tenía que copiar. O sea, tenías que estar copiándole y poniéndole los espacios para que él después copie, o sea, te Transcriba. siga, digamos, lo que uno va copiando. Y entonces como que la maestra de grado y el profesor ninguno le prestó atención al chico y con mi compañero nos dimos cuenta de eso. Entonces, como que nosotros nos pusimos a copiarle la tarea para que él haga, porque si no el chico no estaba haciendo nada y era como que nos parecía medio injusto, por así decirlo, que no esté haciendo su tarea y que no sepa de lo que estaba hablando el profesor tampoco. Entonces, bueno, ahí yo creo que lo puse, para mí era algo como actitudinal, como que de los docentes al negativo hacia el alumno, porque era como que no le prestaban atención, no se fijaban si estaba haciendo, si no estaba haciendo, sino que lo dejaban solamente y ahí quedaba el chico como al aire, por así decirlo. Y también nos pasó, bueno, también en la misma escuela, que nos enteramos después porque nosotros comenzamos a darle clases prácticas a los chicos en 7º grado. Y cuando comenzamos a darle clases teóricas, nos dicen de que habían pasado ya 2 o 3 meses, si no me equivoco. Recién nos dicen de que el chico no le podíamos dictar oralmente las cosas, sino que teníamos que escribirle. Entonces estábamos con mi compañero durante la marcha escribiéndole las cosas porque justamente tampoco había ido la MAI ese día. Entonces es como que también se nos complicó un poco la práctica en ese sentido porque nosotros no estábamos enterados de esas cosas. Bueno, suele pasar, en realidad lo que pasa, las MAI que van por zonas, las suelen llenar de alumnos, de estudiantes, pero su función de todas formas es dejar la tarea para los días que no van, dejar las adaptaciones. En este caso se propone, viste, cuando no pueden escribir, dejarla, o sea, lo que sería con la línea punteada, lo que el chico debe escribir. Entonces, el maestro lo único que tendría que hacer, en este caso, sería recortarle la fecha con la línea punteada que el chico copie, o el tema, y así, o que vaya escribiendo, o escribirle en una pizarra aparte, en una hoja aparte, y que el chico vaya copiando. Siempre acompañado de una imagen, porque es necesario que comprenda de lo que se está hablando. En algunos casos no llegan a entender porque no hay una anticipación de este tema, que también es una adaptación. Anticipar los temas lo pueden hacer tranquilamente los padres con un video, o para que el chico llegue y tenga idea de lo que se va a trabajar o lo que se está trabajando. Claro, En el caso también del taller, se propone que dejen un formato, aunque sea una hoja escrita, de lo que se va a trabajar en el taller para que el chico tenga idea y lo pueda repasar en casa o pueda entender medianamente. Casi todos incluso una tienen vez se su nos dio la pizarra. posibilidad de hablar con la MAI, o sea, con el mismo chico de 2º grado, porque era que estaba dándole la notita para la muestra, y era la semana anterior que ella no había ido, yo le escribí la notita al chico para la muestra, digamos. Y la misma Mai nos dijo después, me preguntó, ¿ustedes le escribieron la notita? Y yo le digo, sí, nosotros le escribimos porque, bueno, ni el profe ni la maestra le escribían.
y nos dice, muchas gracias, y ahí le sacó foto y nos dice, le tengo que mandar foto a los padres porque si yo no le mando foto de las cosas, ellos tampoco se fijan de lo que está haciendo su hijo. Y mira eso cómo pasa, ¿no? Eso es algo muy habitual. Pero bueno, me parece también importante destacar la responsabilidad que tienen los mismos docentes, porque justo lo que compartís vos es como que ni la maestra, ni el docente, ni los padres se encuentran tan implicados en este proceso. Entonces eso suele dificultar aún más. Total, siempre Que tengamos nosotros, claro que hacer una adaptación no es que le estamos haciendo un favor a un chico. O sea, es su derecho acceder al contenido como acceden todos. El tema es que van a acceder de otra manera. Pero bueno, siempre recalco esto, a ver, no es que estamos haciendo un favor. Sí, demanda más trabajo para el docente, pero para el chico es su obligación y es su derecho recibir esa adaptación. Así es. ¿Alguna pregunta más o damos continuidad? ahí tenemos a alguien Sí, que levantó la manito. Paola Narváez quiere Pao. realizar una intervención, levantó la mano. A ver, Pao. Así. Pao. Capaz. Capaz que marcó sin querer o no Puede tenés ser. micrófono, Pao, encendido, capaz que eso. Bien, también podemos recordar acá, sí, la importancia de desmitificar, sí, un poco el rol docente de los profesores, profesoras de áreas especiales, como ser, por ejemplo, la educación artística, ¿sí? Eso es importante y ya lo vamos a ver también a lo largo de este espacio de formación, en cómo salir de esa mirada que se tiene, ¿sí? A las áreas especiales, educación artística, educación física, en torno a lo que es estos tiempos como tiempos de ocio, ¿sí? Como decía Jessica también en su momento, donde las áreas fuertes son lengua y matemática. Entonces también a lo largo de este espacio vamos a ir trabajando, ¿sí? Un poco sobre el rol del docente de áreas especiales. Así es. Bueno, Pau dice que no puede activar el micrófono, le damos su tiempito para que pueda escribirnos y vamos avanzando. Hola. A ver, Hola, Pau, hola. Ahí está. Tengo problemas con la tecnología. Suele pasarme mucho, te entiendo. Sí, no, quería acotar ahí a lo que decía la docente recién, que no sé si qué corresponde, que el docente de grado nos comunique a nosotros de la dificultad o diagnóstico de algún alumno, porque, bueno, a veces tienen el diagnóstico, como hablaban otras docentes, y a veces no lo tienen. Y en ese caso, el docente de grado tiene no sé si decir obligación de comunicarnos a nosotros, más allá de que nosotros podemos observar e identificar si hay algún tipo de dificultad en el alumno. A mí me pasó, por ejemplo, yo trabajo en la escuela rural y tengo chicos que por ahí tampoco no hablan, no te miran a la cara, pero a veces cuando trabajo personalmente con ellos, digamos, ellos sí trabajan, por ahí casi no hablan. A veces no necesitamos de un diagnóstico, sino los otros alumnos que tienen problemas de socialización, por así decirlo, que también no hablan, son tímidos, inhibidos. Yo trabajo particularmente con ellos y ellos sí trabajan. Hay algunos, a mí un docente, hay algunos diagnósticos que sí se ven, digamos, que tienen su discapacidad y otros no. Entonces yo voy a eso. Yo he indagado, yo le he preguntado a las docentes porque no me han comunicado, porque el alumno, cómo trabaja en sus horas, porque uno no sabe, como les digo, algunos docentes no nos informan, no sé si es obligación o no del docente de grado que nos comuniquen a nosotros eso. Pau, tienen por un lado la responsabilidad de comunicar y nosotros también desde el otro lugar, desde áreas especiales, podemos incluso acceder a los legajos que están a disposición siempre, los legajos de cada alumno. Generalmente si es un alumno que presenta discapacidad o trastorno, tiene un seguimiento y realización de informes por otras áreas especiales
o terapeutas. Pero sí, como te dije, como mencionábamos hace rato, a veces la teoría, el marco sí es muy correcto, pero en la dinámica institucional o en el día a día, el trabajo y la responsabilidad está entre ambas partes, entre el docente de grado que puede facilitar esta información para docentes de otras áreas especiales y también docentes de áreas especiales poder acercarse y tener esta iniciativa de, si no existe en este momento una maestra de apoyo que acompañe esta trayectoria y que pueda ser mediadora, que muchas veces lo son, entre las configuraciones o adaptaciones que se realizan no solo en el espacio áulico, sino también en estos talleres o áreas especiales, poder hacerlo entre ambas partes. Lo ideal sería que el maestro de grado comparta, si es que él ya visualiza y reconoce cuáles son las formas, los estilos o los modos específicos de aprendizaje, o no necesariamente, y solo las conductas que a vos te determinen poder llevar a cabo, no sé, ciertas configuraciones que digan, bueno, en este taller me va a funcionar porque sé que En el caso de, el alumno tiene sí, tiene un aprendizaje más visual o desde lo auditivo, sí. también yo lo que en los informes, por lo general en el informe final, se dejan las sugerencias para que se trabajen en los años siguientes, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, está bueno colocar si, en los informes quién es el referente, porque siempre los chicos estos que tienen como más dificultad en las habilidades sociales, se suele escribir quiénes son los referentes, quiénes son los compañeros que realmente lo pueden tutorizar y acompañar siempre desde un lugar de acompañamiento, de apoyo y de respeto. Incluso yo sé que los docentes también tienen que hacer un pequeño informe al final de año de todos los estudiantes. Ahí siempre te deja como más claro el panorama y te da pautas de cómo ayudarlo a trabajar, porque es verdad que en las áreas especiales también es muy poco el tiempo que se da, entonces uno no llega como a leer, pero por ahí cuando uno detecta estas situaciones está bueno preguntarle al docente y decirle vos cómo lo trabajás, cómo haces, qué sugerencia me das, con quién crees que lo puedo poner o qué es lo que él realmente puede hacer para partir de esa base, o cuál es su área de interés, qué le gusta, qué le llama la atención, para de alguna forma atraparlo al estudiante a que pueda participar. Quizás en la misma cotidianidad se pasa por alto estas cuestiones. Entonces, si nosotros tenemos fijado que nuestro objetivo son los chicos y su integridad, si no viene la docente a contarnos, a notificarnos, vayamos nosotros. También tenemos la libertad de poder ver estos registros que tiene el legajo cada niño, ¿sí? No esperemos a que el tiempo pase, a que se agraven las situaciones. Vamos nosotros también como docentes, ¿sí? Porque también tenemos el mismo valor y podemos observar quizás también muchas cosas que la docente de grado, aunque tenga más tiempo, no lo está viendo, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Hablemos a tiempo. Si les surge alguna duda y demás, hablen, ¿sí? También Tienen que tener esa comunicación. Como sugerencia, ahora se está dando mucho el tema de los diagnósticos de salud mental en las escuelas. Es fundamental que todos los docentes tengan un registro donde se lleve a cabo un análisis de la conducta. ¿En qué momento tuvo la crisis? ¿Cuál creen que fue el causante o el detonante? Porque, bueno, después llegamos a situaciones como las que nos toca ver, que los chicos llevan un cuchillo a la escuela, que pasa, no se habla de esto, pero suele pasar. Entonces, es fundamental que nosotros tengamos un registro para acompañar y para tener un justificativo en el momento que pase algo. Bien. Mónica, levantó la manita. Perdón. Sí, sí, en este caso, bueno, por ejemplo, este año tengo otro nene que también tiene problemas cognitivos de maduración, pero no tiene CUD, o sea, tampoco tenemos más y nada, pero la seño, ella sí se comunicó con la escuela especial, habló con maestra, trató de ella, de lo que ella observa con el chico, hablar con conocidas que son psicopedagogas, eso que le recomienden qué hacer. Y bueno, charlando con ella, hemos venido trabajando así con él, como se puede.
Pero a mí lo que me preocupa por ahí es esta parte de la violencia, porque él se pone violento con los compañeros y también con la propia maestra, pega patadas. Cuando vos le pones algún límite, también dice no, no, y te empieza a pegar patadas. O por ahí se tira al piso. Entonces esas cosas que nosotros no sabemos, digamos, porque no tenemos tampoco un diagnóstico hecho por un médico, trabajamos a lo que más o menos vamos investigando, vemos cómo él reacciona a sus actitudes, todo, pero Bueno, tampoco es somos fundamental, expertas de eso. es fundamental anotar en estos casos, como te digo, un análisis de la conducta donde observemos cuáles creemos que son las causas, qué hizo después, y siempre también tener en cuenta hablarlo con la familia, sino, porque yo a todos los padres les digo, no creo que ustedes no vivan una situación así. ¿Qué hacen cuando el chico va a un Claro, cumpleañitos y tiene una crisis? Y bueno, cada chico tiene un perfil sensorial distinto, donde lo calman distintas cosas, donde lo van a contener muchas otras, entonces por ahí es bueno tener en cuenta eso. ¿Qué estrategias? No sé, capaz que mojarse las manos, apretar algo, salir y dar una vuelta. Que esta claro, información para mí la maneja sí. solamente la familia porque es la que convive con el chico. Claro, sí, Por la ahí hasta que seño la habla descubrimos. mucho con la mamá justamente por eso, porque ella cuando va a la escuela ve que el nene le hace lo mismo a la madre. Entonces nosotros le decimos no, que ella no tiene que permitir que se lo haga ella porque después piensa que está bien y lo hace a las maestras. Sí, es Entonces, fundamental corregir en estos casos y también reconocer, como vos decís, estas situaciones, porque los padres hay veces la naturalizan y piensan que, bueno, o te dan el justificativo de no, pero yo no tengo otros hijos, él siempre fue así, pero bueno, ahí también hay una parte a cuestionar en la familia que les cuesta admitir que su hijo tiene algún problema, digamos, no lo mencionemos como un problema, pero alguna dificultad para relacionarse, no solamente a nivel cognitivo, pero ahora se está dando mucho esto de problemas en las habilidades sociales. claro, sí, y por ahí uno también tiene el resto de alumnos, son 15 chicos y él, entonces, si bien los chicos son muy comprensivos con él, siempre que se cierra en algo, van, le hablan, se integran bien. Este, pero por ahí Claro, él, totalmente. claro, El grupo en la mayoría de los casos acompaña, pero sí, también si vos te pones a pensar, ya no hay una situación de equidad con ese estudiante, porque es claro, como que los llega un otros chicos punto, romantizan que él no puede hacer, que él entonces ya no está en una situación de equidad con sus compañeros como debería estarlo. Y eso también es una barrera, porque es como que los compañeros romantizan o infantilizan su conducta. y ya, pero también llega un punto como que también los cansa a ellos, porque le tienen paciencia, él empieza a tirarle las cosas, eh, las carpetas, pero así se empieza a revolear todo, y ellos no le dicen nada, así le dicen, no, no hagas eso, pero llega un punto es como que ya también se cansan. Entonces, Sí, es fundamental acompañar con sí, respeto, pero siempre teniendo en cuenta la seguridad de todos, más que nada la seguridad del otro, claro, eso es lo que digo yo, porque no podemos permitir que, o sea, ¿a qué precio acompañamos? También nos tenemos que cuestionar eso. Bien. Bueno, agradecemos la participación, chicas. Espero que hayamos podido responder, ¿sí?, a sus preguntas. Continuamos. La otra diapositiva. Pica la otra diapositiva, por favor, la de las imágenes. Vamos avanzando porque creo que no vamos a llegar. Por favor, la imagen. Aquí. Bien. ¿Qué vemos por aquí? ¿Sí? Por un lado tenemos imágenes donde están las barreras. Miren qué tipo de barreras hay y cómo se pueden llegar a solucionar. Y del lado izquierdo, que es la primera,
es la ideal. Las que tenemos que trabajar y la que tenemos que tener. ¿Sí? ¿La pueden ver bien o no? ¿Sí? Bueno, por un Sí, lado tenemos la vieja escuela, la escuela antigua, ¿no? Cómo se trabajaba antes tan conductualmente, que se hacía lo que el docente decía y listo, y era palabra mayor y era lo único que se podía hacer, ¿sí? Y ahora para derribar las barreras encontramos esto, lo que le estuve mencionando anteriormente, ¿sí? El tema de los prejuicios, ¿sí? Que tienen a veces los docentes, los mismos compañeros, los exámenes rígidos, ¿sí? Que no son muy buenos para un aula tan diversa, ¿sí? Falta de apoyo, es lo que estamos hablando, chicas, los casos de ustedes, ¿sí? Que están trabajando solas y no están recibiendo los apoyos que necesitan en pos de que el alumno pueda tener un buen aprendizaje, ¿sí? Bullying es lo que hablábamos del tema de los compañeros, ¿sí? Y el currículo inflexible tiene que ver con el examen rígido, ¿sí? Estas imágenes se las quería mostrar para que la tengan en cuenta, ¿sí? Seguimos. No, eso vamos. Este lo dejamos así, lo vamos a dejar al último. Bien. Aquí mi compañera va a hablar un poco sobre las configuraciones de apoyo que tienen que ver con los casos que ustedes nos estaban comentando, chicas. Bueno, justamente eso nos dio pie a seguir hablando en este proceso de inclusión, como desde nuestro lado, incluso también, o la maestra de apoyo, lleva a cabo estos recursos o estrategias que son sobre todo planificadas y pensadas para cada estudiante, de manera singular y particular. Y volvemos siempre a lo mismo, casi es como una receta en este sentido de estos recursos deben contemplar la situación, la necesidad, las áreas de intereses de los alumnos y también qué herramientas funcionan en este proceso como autorregulación. Por ejemplo, distinguimos diferentes tipos de recursos dentro de las configuraciones de apoyo. Están los recursos visuales, que en el caso de los alumnos con TEA o Asperger, utilizan estos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, que son los pictogramas, en donde podemos distinguir, diferenciar desde los diferentes momentos de la rutina escolar, también de la vida diaria, ¿no? Desde la mañana, con la repartición de los momentos del día, desde la tarde, de la noche, cuáles son las actividades que ellos tienen que ir realizando, y que muchas veces las MAI, nosotras las psicopedagogas, lo utilizamos como algo gráfico, un soporte que está todos los días acompañándonos y que nos permite organizar la tarea no solo dentro del aula, sino también con los momentos del recreo, del horario de ingreso, del horario de salida o de diferentes áreas especiales. También tenemos acá los audiolibros, que bueno, van a ser específicos también al tipo de discapacidad, ya sea visual, auditiva. Como elementos de regulación tenemos la caja de regulación o los elementos sensoriales, que son buenos y son funcionales, la verdad, en los niños que tienen esta hiperactividad, impulsividad, que necesitan hacer ciertas descargas en los momentos de la rutina escolar, o que incluso desde un recurso como la salida del espacio curricular funciona muchísimo. Después tenemos los sensoriales, que son como estas pelotas. Bueno, nosotros quisimos poner en las imágenes ejemplos representativos, que algunas veces los ven en el aula o afuera en los recreos, pero por ahí docentes de áreas especiales no los conocen, pero que está bueno porque la verdad que sí funciona y permite organizar la tarea. Dentro de estas configuraciones sensoriales podemos tener las pelotas antiestrés, son para los niños que tienen alguna dificultad en cuanto a lo emocional, trastornos de la conducta desafiante y demás. Los relojes de arena, que permiten sobre todo ir segmentando los tiempos y que también nos
nos permite a nosotros ir generando este refuerzo positivo del otro lado. Por ejemplo, no sé, la ficha de compensación, terminaste esta tarea o realizamos esta secuencia, podemos dibujar, podemos utilizar ciertas estrellitas, algo que en el estudiante genera cierta motivación y que hace que salgamos un poco de esta sistematización del contenido. Y los últimos, que son también para alumnos con TEA o discapacidades de un neurodesarrollo, son los físicos. Aquí podemos encontrar las bandas elásticas que se utilizan en las sillas o las pelotas, que ponemos también las pelotitas en cada pata de la silla, que permiten evitar cualquier tipo de dificultad en cuanto a la hipersensibilidad o sensibilidad sensorial de estos perfiles cognitivos. En la próxima lámina habíamos pensado en una imagen, en una viñeta. No sé si lo puedo cambiar de acá, Mica. Además de estas configuraciones de apoyos que son gráficas y de soporte y que nos permiten llevar a cabo la tarea todos los días, también tenemos las configuraciones de apoyo pedagógicas, que desde nuestra área, sobre todo, son las más puntuales, las más específicas, en donde recabamos mayor información en cuanto al asesoramiento, a la orientación, no solo a la docente de grado, a la familia, sino interviniendo con otras áreas especiales. Como decían hace rato, no sé si la docente de grado me tiene que avisar a mí, o yo tengo que ir, o esto ya estará en un informe. La verdad es que teniendo en cuenta el desarrollo integral de cada alumno, sí es necesario que nosotros podamos realizar y ser mediadoras entre las partes, que muchas veces es la realidad, y así lo somos, de poder realizar este asesoramiento, la orientación, cuáles son las dificultades que más se acentúan, cuáles son también los procesamientos de información que en los alumnos van cambiando, porque por ahí un recurso o configuración de apoyo que utilizamos inicialmente o en el proceso, al final ya no es la misma. Ya van a ver que en el PPI este documento institucional es algo que es variable, es algo que siempre queda abierto a nuevos reajustes, que son estos ajustes razonables que nosotros vamos realizando en la marcha, ¿no? Bueno, la viñeta esta que habíamos pensado hace referencia, bueno, a este tipo de VAB que decía Jessy anteriormente, sobre la VAB metodológica. Vemos ahí que la docente, ¿no?, anuncia que van a tener una evaluación, y también cómo esto desencadena en el alumno ciertas emociones que lo condicionan o no a poder realizarla o finalizarla. Y después, bueno, en un tercer momento, cómo sería el escenario ideal, cuál sería nuestra configuración, incluso desde la comunicación, desde lo pedagógico, poder dar un tiempo extra si cree que es necesario, o tener otro tipo de criterio de evaluación, no solo con la finalización del contenido en una hoja en sí, sino desde la oralidad, que muchas veces vemos que hay docentes que lo utilizan en algunos alumnos, que tienen en cuenta que desde la oralidad o del lenguaje oral tienen mayor competencia y que lo pueden hacer. ¿Ustedes qué tipo de aprendizaje creen en esta viñeta que se pone en juego, además bueno, que la frustración que le provoca a la alumna saber que va a tener una evaluación casi inmediata? ¿O cómo lo piensan? Después tenía otra preguntita ahí de cómo transformarían esta situación teniendo en cuenta estas configuraciones de apoyo que habíamos mencionado. Mica, no sé si podés poner otra vez la diapositiva. Es la siguiente. Esta. O bueno, si creen por ahí que la dificultad más que nada en esta escena está puesta solo en el estudiante o en la propuesta. Sí, Gris. Ay, Zelda, a ver. A ver, para mí la dificultad no solamente está puesta, o sea, para el estudiante, sino en un aprendizaje significativo.
no solamente genera estrés, sino nervios, y eso por lo general bloquean a los chicos, se les pone la mente en blanco cuando se los limita en un tiempo, o se le ponen ciertas condiciones en los exámenes. En mi caso siempre trato que sea más lúdico, le presento sopas de letras, crucigramas, o los transformo en juegos, para que todo el curso en conjunto pueda participar y repasar contenidos, y el repaso de contenido más que nada para ver los que son lenguaje, no solo el lenguaje técnico, pero sí hay conceptos básicos que se manejan dentro del arte, y lo que evito es que me repitan con punto y coma un texto o algo que me dijo un autor, porque yo sé que ahí ellos me repiten, pero no están comprendiendo nada. Entonces siempre busco de una parte más lúdica que ellos puedan a asimilar el conocimiento y relacionarlo más con otras cosas. Yo en mi caso, bueno, como digo, sopa de letras, crucigramas, por ahí le entrego tarjetitas con acertijos para que todos participen. A veces aplico el horcadito en el pizarrón y vamos ahí, todos están adivinando y se hace más participativo, más dinámico, en donde, bueno, también les hago entender que equivocarse no es malo, sino también es una forma de aprender, y que no le tengan miedo también a esa parte, ¿no? Que a veces se limitan a participar por miedo al error, o por miedo a quedar en ridículo. Tal cual, que vemos por ahí muchas veces que este proceso de aprendizaje en el alumno se relaciona netamente con el método de enseñanza que el docente elige utilizar, ¿no? Y también qué criterios de evaluación en este proceso se ponen en juego hoy en día desde áreas psicopedagógicas. Nosotros siempre sugerimos, de acuerdo a los intereses de cada alumno y a los perfiles que estos tengan, poder hacer una gamificación de los contenidos, así como decís vos, son evaluaciones más dinámicas, más interactivas, no necesitan el aprendizaje memorístico que inicialmente lo veíamos, no desde la repetición literal de la información, sino poder siempre aspirar a esto significativo, que ellos puedan después al final del día poder hacer una articulación entre lo nuevo que aprenden con los conocimientos previos que ya cuentan. Gracias. Sabemos que toda situación de evaluación, ¿sí?, genera en los estudiantes estos momentos de estrés, de nervios y de tensiones. Entonces, como dicen acá las colegas, ¿sí?, tanto por chat como expresado acá verbalmente, tenemos que generar otras estrategias, ¿sí?, otras formas de hacer que esos contenidos lleguen a nuestros estudiantes, ¿sí? Buscar las estrategias metodológicas para hacer también de nuestros espacios áulicos que sean más creativos, ¿sí?, más innovadores. Y esto también tiene que ver con la importancia, ¿sí?, de este espacio, de este taller, para poder hacer que ustedes en este intercambio de experiencias vayan adquiriendo quizás y compartiendo las nuevas formas de hacer escuela, de hacer aulas, ¿sí?, de trabajar con nuestros estudiantes, intercambiando nuevas propuestas. Gracias, Sí, profe. hay algo muy bueno que surge en el aprendizaje basado en proyectos, que es lo que ahora se propone, esto de la evaluación procesual, no tanto la formativa. Y esto también hay veces resulta una dificultad para los estudiantes que tienen un pensamiento muy rígido como los TEA. Entonces es un desafío para ellos salirse de esto y animarse a lo lúdico, porque por ahí estudian de memoria y de pronto vos le pones, como decías, un crucigrama y les cuesta un montón. Entonces está bueno esto porque los mismos chicos hacen como una metacognición y se dan cuenta de cómo aprenden, qué aprendizaje es significativo y cuál no. Entonces está buenísimo esto de los nuevos formatos de evaluación y las nuevas dinámicas lúdicas. Porque nos pasa que en la mayoría de los casos son muy rígidos o tienen un formato que es totalmente complejo para resolver para algunos estudiantes y para otros no. Entonces se ponen en juego también estas habilidades sociales, hay veces, de cuando cambiamos la dinámica de la evaluación, de a ver, che, vos haces mejor esto, entonces ayúdame, o vemos qué estrategias uso, o vemos esta teoría de la mente, a ver, ¿qué piensa el otro que puedo hacer yo con respecto a lo que sé? Totalmente. Es un Hay tema que muy interesante.
hay que animarse a cambiar los métodos sabiendo que año a año los chicos van cambiando, el mundo va cambiando, entonces el hecho de que usemos otro tipo de métodos de enseñanza no significa que vamos a sacar contenido importante, sino que lo vamos a ver desde otra mirada, ¿sí? Y que los chicos lo pueden absorber e interiorizar desde otra manera. Está bueno, practiquen, vean nuevas ideas, indaguen sobre el mismo tema, las diferentes maneras que tenemos para poder dar ese tema, ¿sí? Perfecto. Ahora sí, capaz vamos avanzando por una cuestión de tiempo. Teníamos mensajitos Ahora, ahí en el chat. todavía nos queda... Tenemos a alguien que quería hablar, Valeria. Tenía la mano levantada. Hola, hola, perdón. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, yo en realidad estaba pensando respecto a lo que escucho de las chicas, de las profes, que muchas veces lo que nos pasa es que no aceptamos que todos los chicos aprenden de forma diferente. Pero no hablo solo de los chicos con discapacidad, hablo de todos, los convencionales también. Todos aprendemos de una forma distinta, ¿no? Eso mismo, nosotros también, no solamente hablamos de nuestros alumnos, sino de nosotros también. También tenemos nuestros propios métodos, los que nos funcionan, ¿sí? La discapacidad claramente tiene su problemática, pero también nos encontramos con chicos que tienen problemas específicos de aprendizaje, pero que neurológicamente no hay ninguna dificultad, digamos. Totalmente. Entonces digo, bueno, más allá de abrir la cabeza en función únicamente de si tenés un niño con discapacidad dentro del aula, es pensar que todos aprendemos distinto y que todos nos entrenamos de una forma diferente para poder aprender. Yo siempre hago alarde de mi capacidad, de mi memoria visual, ¿no? Pero en lo auditivo, por ahí no soy tan buena, pero en lo visual, vos haceme un cuadro y yo el día del examen te repito el cuadro, exactamente como está, y no necesito sentarme a estudiar un montón de horas. Bueno, así como yo estudio de esta forma, por ahí los chicos aprenden también de una forma diferente. Entonces es abrir esos espacios y nosotros que somos de artística, abrir espacios de creación en donde el error no sea un error, sino un punto de partida del aprendizaje, ¿no? Entonces que no haya un error, sino un montón de opciones para aprender ese nuevo conocimiento. Creo que muchas veces lo complejo para nosotros a la hora de estar adentro del aula es que nos encasillamos en conceptos que están en el libro y si no está de esta forma técnica repetido así, está mal. Y por ahí no está mal, sino que hay que abrir a otros espacios de creación que nos permitan conocer desde otro lado. Tal cual. Pasa porque a veces somos muy procedimentales también y sistematizados. Entonces, en eso de no salir de la norma, vamos enmarcando ciertos tipos y formas de llegar al conocimiento que como decís, no dan espacio o no dan pie a otros modos, ¿no? Sí, Que bueno, yo entiendo que a veces en el espacio áulico es incluso una realidad para el docente poder tomar conocimiento o idea de cuáles son los diversos modos de aprender de todos los alumnos. Como decís, a veces no es solo del alumno que presenta alguna dificultad, algún trastorno o discapacidad, sino que todos van caracterizándose o perfilándose con ciertos modos o estilos de aprendizaje que bueno, eso justamente hace que el espacio áulico sea más diverso y que se relaciona justo a lo que decíamos hace rato de las aulas heterogéneas. Pero bueno, es un desafío, es algo que pasa en las escuelas, que hoy en día también se relaciona a los intereses que van teniendo los alumnos. Sabemos que todo actualmente está tan globalizado o incluso gamificado desde las nuevas tecnologías, desde los juegos, entonces sí es un desafío para nosotros mismos también poder llevar a cabo estas configuraciones y nuevos modos de aprender. No sé si tenemos tiempo de mencionar inclusive lo del PPI o pasamos al video que era un cierre que teníamos. Capaz solo mencionarlo, Fla.
y en el próximo encuentro seguramente vamos a explayarnos más. Sí, podemos mencionar las primeras conceptualizaciones en torno a lo que es el PPI, y en el próximo encuentro ahondamos en el mismo, como también en la importancia de la expresión corporal y las danzas. Sí, Mica, el PPI creo Bueno. que está casi al final. Bueno, perfecto. El PPI es la herramienta más importante dentro de la inclusión, por eso es que se habla tanto de este documento, que se diseña para un estudiante de manera individual, teniendo en cuenta sus necesidades, sus fortalezas y las formas, justamente lo que planteábamos recién, en que este estudiante puede aprender y puede llegar a alcanzar conocimientos significativos. Lo que yo quiero que realmente les quede claro es que es un documento colaborativo y cooperativo, o sea, se elabora en conjunto con todo el equipo escolar. Ya cuando veamos el modelo, vamos a ver que hay partes donde te pregunta quién es el fonoaudiólogo, quién es el traductor de lengua de señas, si es que lo llega a tener, la familia, se hace mucho foco también en si el chico, en la parte de la familia, si el chico ve cosas a nivel de educación en la casa, cuál es la formación de los padres o los tutores en este caso. Y se enfoca, bueno, en estas necesidades específicas para garantizar esta inclusión. Es decir, que, bueno, quiero dejar esto en claro, que es cooperativo y sumamente colaborativo. Se supone que todos los actores institucionales deben participar en la elaboración de este documento. En la mayoría de los casos es la MAI la que termina haciendo y presentando esto por una cuestión de burocracia, que te lo pide la obra social, que te lo pide la escuela, y no hay mucho tiempo para realizarlo como debería ser, ¿sí? También es sumamente flexible, o sea, debe irse adaptando a las necesidades que vayan surgiendo y a las barreras que vaya teniendo el estudiante o la persona con discapacidad. No es algo estático. Se supone que se debe revisar periódicamente, que se deben modificar algunas estrategias que quizás se propusieron en un principio y al final no funcionan o van cambiando o vamos sacando algunos apoyos de manera progresiva. Esto es lo que asegura una verdadera inclusión. Se propone a nivel legal, en la resolución, principalmente en la 311, en los anexos, hay un modelo de PPI. Entonces, en ese modelo es en el que se basan la mayoría de los colegios que para presentarlo, se presenta de acuerdo a ese modelo que está propuesto en el anexo de la resolución. Esta resolución, bueno, es clave para la inclusión y nos habla bien en claro de lo que estuvimos viendo, de las configuraciones, de los apoyos y de las trayectorias integrales. También en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Ley 26.378, habla de donde se garantiza una educación inclusiva y de calidad para todos los niveles. También la del Consejo Federal de Educación habla de, no, perdón, la Ley de Educación Nacional, esa, plantea el derecho a una inclusión de calidad y reconoce esto de la diversidad dentro de las aulas. Estas son como las principales leyes que dan el marco normativo a este documento, que por eso es tan importante. Bueno, sí tenía un modelo para mostrarles, porque yo sé que la mayoría de los docentes no llegan a acceder a verlo, y vive por ahí en los legajos, donde viven los seres mitológicos, pero bueno, no debería ser así. Todos somos partícipes y debemos elaborar este documento en conjunto, se debería revisar, como dije, periódicamente. Esto es muy difícil y hay veces no pasa en la realidad, pero es como debería ser lo que propone la teoría. Bien, perfecto, Flavia. Bueno, vamos cerrando la jornada de hoy. Vamos a mostrar un videíto cortito y después vamos a hablar luego como para dar el cierre, ¿sí? El video se llama Por cuatro esquinitas de nada. A ver si lo podemos visualizar. Suban el volumen, que es súper interesante todo lo que dice el video. Creo que Mica ahí está intentando compartirlo.
Es breve de todas formas, así que. Sí, un segundito, ya lo comparto. Por 4 esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Ring, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! ¡Soy redondo!, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la rueda! Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? Resumiendo todo lo que hemos visto hoy, vamos a hacer algunas preguntitas. Una de las preguntas, a ver, si podemos ir, no sé, si se animan a responder, yo voy haciendo una pregunta y uno de ustedes puede ir respondiendo, ¿sí? Desde su punto de vista, ¿sí? La primera, a ver, que si te parece justo que Cuadradito tenga que cambiar para entrar. ¿Qué dicen ustedes? A ver, alguien. No quiero que se me duerman. No, me dicen, para nada justo, claro. Totalmente que no. Siguiente, ¿qué hubieras hecho si vos fueras uno de los redonditos? Porque sucedieron varias cosas. ¿Qué harían si ustedes fueran uno de los redonditos? No dejarlo solo, dicen. Sí, así es. ¿Alguien más piensa de otra manera? Que inicialmente sí ocurre esto, ¿no? Era más fácil cambiar a Cuadradito, hacer que Cuadradito se adapte a los demás que viceversa, y que suele ocurrir mucho esto.
La demanda siempre está en el sujeto que tiene la dificultad y por ahí no en el entorno que pueda adaptarse. Bien, aquí me dicen en el chat de acompañarlo y aceptarlo, no dejarlo solo. No intentar cambiarlo. No intentar, muy bien. Siguiente pregunta, vamos terminando. A ver, la siguiente pregunta, no sé si la tengo. Esa, profe. Ese clic. ¿Por qué creen que al final cambian la puerta y no a cuadradito? Porque lo integran. Porque lo incluyen. Sí. Tal cual. Porque la barrera era la puerta, ¿que no? Porque modifican el entorno, exactamente. En este caso la barrera es la puerta. Muy Se bien. dieron cuenta de que no era necesario cambiarlo a él. Claro, que entiéndase la puerta como cualquier otro tipo de barrera, solo que ahora lo representa de esta manera significativa, es algo simbólico, pero que sí pueden ser todas las que mencionamos. Siguiente pregunta, ¿qué podemos hacer cuando alguien se siente excluido? Bueno, sería un poco la respuesta que ustedes nos dieron hace rato, ¿no? De hacerlo sentir parte, de entender de que es diferente, ¿sí? Aceptación, porque muchas veces en familia no pasa. En la escuela, ¿hay situaciones donde alguien queda afuera? ¿Sí? Tenemos para rato para hablar, me parece. Todas las que planteamos, todas las que plantearon. Totalmente. Si tuvieran que cambiar la puerta en la vida real, ¿qué cosas cambiarían? Esta es muy individual, esta me interesa un montón. A ver. A ver qué me pueden decir. Todos dicen. Viéndolo desde el punto de vista como, o sea, en el que nos estamos formando como docentes, capaz puede ser la forma en la que vamos a dar los contenidos, por así decirlo, tratar de que todos lo puedan ver a su manera. Perfecto. Tal cual. Y que se relaciona tal muchas veces montón. a esto de la mirada que tenemos, ¿no? No solo desde la pedagogía o la psicopedagogía, sino qué miramos cuando miramos o dónde ponemos el foco. Si ponemos el foco en la dificultad, que es lo que falta o lo que se tiene que corregir o lo que se intenta compensar, o sobre todo, y que para nosotros es un arduo trabajo y que el propósito general siempre es poner la mirada en la posibilidad, en qué es lo que sí puede o cuáles son las competencias que nosotros podemos trabajar para que estas competencias sobresalgan a comparación de las dificultades. Creo que trabajando a partir del arte, también nuestras clases son como más flexibles. En mi caso yo trato de, las actividades que propongo es para trabajar grupalmente y aceptando, respetando toda la diversidad, porque como algunos decían, no solamente los chicos con discapacidad, sino que todos somos diferentes. Entonces que cada uno tiene algo para aportar, para armar estos conocimientos. Genial el aporte, gracias Moni. Y bueno, por una cuestión de tiempo sí tenemos que ir cerrando. Sí. Estuve viendo en el chat que la consulta era cómo acreditan la asistencia. La asistencia, así como dijeron las profes en el primer encuentro, lo realiza el mismo sistema. Por eso era recomendable que ingresen con el mismo correo, el perfil o la cuenta Gmail con la que ustedes se inscribieron inicialmente al espacio de formación. O que si bien tienen que corregir una vez que ingresan al Meet nombre y apellido porque ingresan desde otro dispositivo, recomendarles que lo hagan desde su cuenta de Gmail, porque lo hace el propio sistema, nosotros no generamos la asistencia, después lo que sí hacemos es ver una nómina con nombre, apellido y correo de los que se inscribieron.
Después no sé si hay otra duda. El próximo sábado no tenemos un encuentro sincrónico. Vamos a dejar una actividad también en la plataforma para que sea amena y acorde a lo que estuvimos charlando y trabajando, para que no tengan que hacerlo desde cero, siempre buscando la reflexión y poder interpelar estos contenidos que vemos de las diferentes especialidades. Si no hay otra duda, otra consulta, podemos ir. Igual tocaste el tema sensible de la plataforma, ya todos tienen acceso a la plataforma. Estuvimos resolviendo todos los problemas estos, así que en la plataforma ya tienen habilitada otra actividad y en el día lunes se va a habilitar el próximo foro. Vamos a tratar de ponernos al día considerando de que hay personas que no habían podido entrar todavía. Entonces, por supuesto que van a tener más que un tiempo prudencial para poder resolver todas estas actividades, pero por el momento está la actividad del foro de presentación y el foro de El Punto, que fue el video que vimos en el primer encuentro. Todo lo que trabajemos acá queda subido en el encuentro la grabación de este encuentro queda subido en el canal de YouTube. Sería muy bueno que lo sigan. En la plataforma voy a dejar subido el link y bueno, y también sería bueno que sigan nuestro canal de Insta porque ahí se van a estar subiendo también todas las novedades de los futuros cursos y demás. Esto, como bien dijo el profe, el rector, Santiago Narváez, dijo de que esto ya queda habilitado, esta parte del ISPA, de ISPA Capacitación, ya queda habilitado también para futuros cursos. Sí, los Power también quedan subidos, vamos a subir en la parte de bibliografía los del primer encuentro, las presentaciones y la de este encuentro también. Si no tienen dudas. Para añadir que tienen también la bibliografía subida de este módulo que estamos realizando, en caso de que quieran consultar o tener una bibliografía complementaria para poder ver. Y sí, por favor, sí queremos recalcar que tengan en cuenta las asistencias a los encuentros virtuales. Sabemos que son 6 encuentros y que pueden estar, que pueden tener una sola inasistencia. Entonces, bueno, son requisitos primordiales que se van a tener en cuenta para la acreditación y la certificación en el final del curso. Sí, en la plataforma también van a quedar subidas ya la bibliografía del módulo 1, que ya está subida, módulo 2, módulo 3 y módulo 4. No hace falta que vean todo de una sola vez, sino que para cuestiones prácticas, para el que quiere ir avanzando, puede ir avanzando a su propio ritmo, pero no es obligatorio de que todos vean los 4 módulos de una sola vez. Sí, hoy es el segundo encuentro, así como pregunta la compañera. El próximo sábado no tendríamos encuentros sincrónicos, sino el posterior. Bien, Así. tenemos el canal de WhatsApp donde vamos a estar avisando cuando tenemos los encuentros sincrónicos. Vamos a pasar unos días antes del link. Tengan en cuenta que son sábado de por medio y que es a las 10 de la mañana. Hoy es 11, ya les digo cuándo es el próximo encuentro. 25. El 25. Sí, de abril. Es sábado de por medio. Sí. Hoy tenemos el segundo encuentro. Bien, sí, el 25 tenemos el segundo y el link al encuentro está subido en la parte de links en la plataforma, lo compartimos por WhatsApp y también está subido en la parte de cronogramas. En la parte de cronograma o calendario que figura en la plataforma, ahí vamos avisando cuándo se abren las actividades, cuándo se cierran las actividades y cuándo son los encuentros y cuál es el link. Así que bueno, queremos agradecerles su participación y estar presentes hoy. Esperamos que hayamos podido responder sus dudas. Nos estaremos viendo la próxima. Muchas gracias a todos. El hecho de que estén acá ya los hace agentes activos de la inclusión. Sí, Bueno, muchas gracias a todos por el compromiso y por la responsabilidad y sobre todo por la puntualidad. Nos vemos Chao. el próximo sábado. Gracias. 25. Hasta luego. Chao, chicas. Nos Bien. vemos. Hasta luego.
chicas y Chao, chao, chicos. chao.